Y bueno, empezamos con la exposición cortita y después pasamos a las presentaciones de trabajo final que faltaban. Entonces, Andrea y Natalie, cuando quieran pueden compartir. Dice Nati que lees un momentito, es que ella va a compartir y no está lista para compartir, que se había conectado desde el celular. Y yo, bueno, Ok. Bueno, amor, otra vez lunesito. Qué sueño tan hijo de puta, pero vamos para adelante, amor, porque Camila tiene Cami. el audio. Le faltará mucho, Natalie. No sabría decirle. Si Ay, no, perdón. Eh, Deme unos 2 minutos, por favor. Tal 2 vez. minutos, ok, ok. Bueno, voy a pausar la grabación para que no se haga muy larga. Listo, cuando quieran entonces. Profe, nuestro grupo podría ir después del grupo de Kate. Ok, está bien. Ok. Buenos días a todas las personas presentes. Mi persona, Natalie Mesa y Andrea Calvo, vamos a exponerles un artículo relacionado a suspensiones celulares llamado Producción de fitoquímicos medicinales a partir de filantos acuminatos en suspensión celular. Ok, primeramente vamos a empezar con una introducción en la que vamos a ver como algunos antecedentes, como la importancia de filantos y por qué se va a realizar este estudio. Bueno, en Costa Rica se han encontrado alrededor de 14 diferentes especies de filantos y estas pueden ser encontradas de 0 a 1800 metros sobre el nivel del mar en clima cálido y templado. La fitoquímica de varias especies de este género ha sido ampliamente estudiada y se han aislado y caracterizado alrededor de 500 compuestos orgánicos. Entonces, es una planta que puede ser bastante rica en compuestos orgánicos de interés. Por ejemplo, se han estudiado reguladores y precursores en la generación de lignanos bioactivos, que los lignanos tienen varias propiedades como antioxidantes, anticancerígenos, etcétera, y antioxidantes en sí en Philanthus amarus y Philanthus acuminatus. Em,
Bueno, también recientemente en 2017 se identificaron flavonoides, elagitaninos, flavonoles, ácidos fenólicos y otros compuestos de interés en esta planta, Phyllanthus acuminatus. Y en general se dio a conocer que las raíces de esta planta producen muchos metabolitos secundarios, pero a bajas concentraciones. Es aquí donde aparece el problema que se da frecuentemente con los metabolitos secundarios, que su suministro natural o su síntesis química es limitada, y esto ocurre principalmente con árboles, incluyendo este, que, bueno, se me olvidó mencionar que es conocido como Jamaica, grosela de Jamaica, jovillo o chilillo, aquí en Costa Rica más que todo. Eh, bueno, entonces con este problema de los metabolitos, aquí es donde aparecen las técnicas de cultivo de células y tejidos vegetales, ya que ofrecen alternativas ecológicas para producir estos compuestos. El objetivo de esta investigación consistía básicamente en optimizar un protocolo de establecimiento de suspensión celular, evaluando las condiciones de cultivo y la generación de filostatinas bioactivas específicas, comparándolas con extracto de raíz. Ahora vamos a adentrarnos un poquito a la metodología. Primeramente, antes de poder establecer las suspensiones celulares, lo que se hizo fue obtener un callo fiable. Se indujo este callo a partir de segmentos de tallos de 1 centímetro obtenidos de cultivos in vitro de Phyllanthus acuminatus que ya tenían. El medio era un medio común, MS, con 3% de sacarosa y por supuesto suplementado con una auxina, la 2,4-E, que es clave porque estimula la división de las células. Ya luego, para el establecimiento de suspensiones celulares, primeramente se hizo una revisión bibliográfica de suspensiones de otras especies de Phyllanthus, ya que específicamente para Phyllanthus acuminatus no se tenía mucha información. Entonces, con ello, con la investigación bibliográfica, se estableció que se iban a poner a prueba las dos condiciones. Se utilizaría 1 gramo y 2 gramos de inóculo inicial y 100 y 120 revoluciones por minuto. De este modo se evaluarán dos diferentes concentraciones de inóculo y velocidades de agitación con 3 repeticiones por tratamiento. Los callos se añadieron en frascos de 125 mililitros con MS líquido y por supuesto 2,4-D en un volumen de trabajo que representaba la quinta parte del frasco que se iba a utilizar, como debe ser. Entonces, el volumen de trabajo fue de 25 mililitros. En el establecimiento de suspensiones celulares se hicieron dos suspensiones. La que se montó primero se llamó suspensión celular densa o espesa y esta se dejó crecer 2 semanas. Después de que pasara 2 semanas, se realizó un subcultivo en el que se dejó reposar y se botó el sobrenadante y se filtró para separar como los agregados celulares más grandes y obtener suspensiones finas. Entonces así se tienen como dos grandes tratamientos, por así decirlo, suspensiones celulares densas y finas. Luego, para darle como un seguimiento a la viabilidad celular, se hizo un conteo celular en el que se tomaban 250 microlitros de las suspensiones finas y densas y se hizo la tinción con azul de tripalo. Para la preparación de la extracción de metabolitos y la extracción de metabolitos en sí, lo que se hizo fue que después de 3 semanas de crecimiento se filtraron las suspensiones finas y luego se almacenaron 12 horas a -4 °C y ya después se liofilizaron con un liofilizador durante 96 horas. Para las raíces lo que se hizo fue limpiarlas y sacarlas y secarlas, perdón, y pulverizarlas en un molino mecánico, que de hecho fue también lo que se hizo después con el liofilizado de las diferentes suspensiones celulares, que se hizo una maceración mecánica en un molino mecánico llamado RETS, que permite programar golpes por segundo, series y la duración de las series de los golpes. Ambos extractos fueron filtrados y recuperados para su análisis posterior en espectrofotometría de masas. Entonces, finalmente, para la identificación de filotostatinas mediante
medida de masas de alta resolución, lo que se hizo fue utilizar dos fases móviles, porque como teníamos dos extractos distintos de suspensiones celulares y de raíces, entonces se tenía una fase móvil A compuesta por agua y ácido fórmico al 0.05% y la fase móvil B que lo que sí era diferir con la fase A, que en vez de agua se utilizaba acetonitrilo. Bueno, no me sale que has pasado la parte de discusión y de sus resultados, pero Sí, ya, listo. igual se pegó. Ahorita les hablaremos sobre la discusión y resultados. Siguiente, por favor. Ajá. Tanto en suspensiones celulares espesas como finas, la mayoría de células formaron agregados celulares. Eso es característica de las células vegetales en suspensión, porque no se separan adecuadamente al dividirse o se asocian posteriormente, tomando en cuenta que la tendencia natural de las células a agregarse está regulada por la cohesión de la pared celular, lo que permite la comunicación intercelular. Que además también puede beneficiarse del transporte de ciertos intermediarios necesarios para la biosíntesis de metabolitos. La cantidad de células en cada agregado difería y se redujeron al filtrar las suspensiones. La suspensión de células gruesas presentó un mayor tamaño y cantidad de células considerablemente en comparación con la suspensión de células finas. Además, después del filtrado, las células en suspensión fina mostraron un aumento gradual de tamaño, un fenómeno que no ocurrió tanto en la suspensión espesa. Siguiente, por favor. Se encontraron células esféricas, alargadas e isodiamétricas, tanto en suspensiones celulares gruesas como en finas. Eso es posible explicar gracias a que se ha reportado que en la etapa inicial de suspensión se forman agregados de 10 a 20 células, mientras que la fase exponencial observó células redondas y alargadas, formando agregados de más de 100 células. Y en la etapa de muerte, las células presentaron pérdida de la integridad de la membrana celular, por lo que se deformaron. Siguiente, por favor. Con lo que respecta al crecimiento y habilidad de las suspensiones gruesas, son, bueno, la velocidad de crecimiento y el tiempo de publicación obtenidos fueron como prometedores en comparación a otros estudios, lo que puede deberse a la cantidad de inóculo que se utilizó, ya que se ha informado que para una determinada cantidad de nutrientes en el primer caso, la biomasa celular puede alcanzar un mayor nivel de divisiones, lo que conduce a una mayor tasa de crecimiento. La agitación también puede tener una influencia importante en el crecimiento celular y el desarrollo de cultivo por las fuerzas hidrodinámicas. También las curvas de los tratamientos 1A y 1B no presentaron una fase de latencia, como se puede ver en la imagen. Esto puede deberse al origen del inóculo, ya que los callos fueron cultivados en un medio con la misma composición que el medio que se utilizó para establecer la suspensión. Por otra parte, los tratamientos 2A y 2B revelaron una fase de latencia de 3 días, seguida de una fase exponencial de 15 días. El objetivo de las suspensiones espesas, ¿qué pasaste? Gracias. El objetivo de las suspensiones espesas es multiplicar las células para que luego se realice una posterior filtración y así convertirlas a suspensiones finas. Debido a esto, se determinó que los mejores tratamientos son el 2A y 1A, porque tienen menores tiempos de duplicación celular y un alto porcentaje de viabilidad celular. Siguiente, por favor, ahora sí. Por otra parte, sobre el crecimiento y habilidad de las suspensiones finas, el tratamiento 1B, como pueden observar en la imagen, creció aceleradamente debido a la buena disgregación de los agregados celulares de la suspensión espesa. Esto presentó considerablemente el cultivo con crecimiento más rápido, ya que la concentración celular inicial era como la más alta. Se encontraron similitudes tanto en la viabilidad celular como en la cinética de crecimiento de los tratamientos 2A y 2B,
ya que ambos tratamientos utilizaron 2 gramos del inóculo inicial. También, después de filtrar las suspensiones de cultivo celular, la viabilidad celular promedio aumentó del 70% al 90%. Esto podría estar asociado no solo a la viabilidad del inóculo inicial, sino también con la disminución del tamaño del agregado celular. En los tratamientos 2A y 2B se encontraron porcentajes de viabilidad celular en torno al 90%. Mientras tanto, la viabilidad celular no superó el 80% en todas las condiciones de cultivo para los tratamientos en suspensión celular fina. El 2A alcanzó la mayor concentración de biomasa, pero el 2B, con el que tenía como 2 gramos de inóculo y además tenía una alta agitación, presentó la fase estacionaria más larga y estable, lo que ofrece una ventaja en la producción de metabolitos secundarios. Siguiente, por favor. Con lo que respecta a la identificación de metabolitos, en extractos de cultivos de suspensión de células vegetales generados a partir de Phyllanthus acuminatus, se identificaron las filontostaninas 1, 2, 3 y 6, ya que los datos de espectrometría de masas revelaron la presencia de aductos con una precisión de masa superior a los 10 ppm. Y también se detectaron más de 5 fragmentos MS sobre MS. Sí, y bueno, ya me acordé. Se realizaron la confirmación final, ya que encontraron los mismos compuestos con el mismo tiempo de retención y patrón de fragmentación, pero en la raíz ahora de la misma planta que se utilizó. Entonces así lo utilizaron como para confirmar que de verdad sí. Siguiente, por favor. Y para concluir, se encontró que las células de esta planta presentaron un perfil fitoquímico interesante comparable al de las plantas cultivadas ex vitro. Esto posiciona a los cultivos en suspensión de células de esta planta no solo como una solución viable, sino también como una alternativa prometedora y rentable para producir metabolitos secundarios medicinales. La filtración celular, la concentración del inóculo y la velocidad de agitación pueden provocar cambios estadísticamente significativos en la cinética del crecimiento de las suspensiones de estas células. En el caso del crecimiento de las células vegetales, como en suspensión, esta espesa se dio en tiempos cortos de duplicación y mayores tasas de crecimiento de biomasa, mientras que en suspensiones finas se presentó una fase estacionaria larga y estable, que se observó como esencial para la producción de metabolitos secundarios. Y ahí mismo, en ese circulito que ven abajo, está la referencia al artículo que utilizamos, que si ven, es un artículo de la profe Carol Jiménez, Giovanni Garro y un estudiante que se llamaba Andrés Sánchez y Astrid Gallegos. Y listo. Sí. Estaba pensando eso también. Siguiente. Como ya parar las gracias y despedirnos. Ahora sí. Muchas gracias, que pasen una bonita semana y logren cumplir sus objetivos del semestre. Bueno, muchas gracias, chiquillas. Gracias, profe. Estuvo muy bien, muy interesante el artículo y bueno, casi que confirmamos muchos de los conceptos que vimos en clase, ¿verdad? Entonces es como, me gustó mucho, es un bonito ejemplo de lo que vimos y sí, muchas de esas cosas espero que hayan puesto atención porque es como un repasito de la clase, porque muchas de esas cosas pues evidentemente van a salir en el examen, pero bueno, ahí cualquier cosa tendrán esta semana para estudiar. No sé si alguien quería preguntar algo. Sino para pasar a las presentaciones de trabajo final. Profe. Ay, Hola. perdón. Profe, yo nada más les quería preguntar algo que creo que va a ayudar como a que, o sea, es algo como que no mencionaron directamente, pero sí lo recalcaron durante toda la presentación. Era que, ¿cuál consideran que es la principal ventaja de utilizar suspensiones finas?
La producción de metabolitos secundarios. Es que como he dicho, las suspensiones gruesas lo que se busca es como producción de biomasa en sí, básicamente. Y las finas lo que se busca más, o sea, para lo que se utiliza más es para la producción de metabolitos secundarios. Cata, ¿satisfecha o un 100? De sí, todo bien. Ok, bien. Sí, bueno, además de que se tiene como la producción de metabolitos en ambientes controlados y, o sea, se- es más eficiente porque como veíamos en clases, se compara la cantidad de biomasa que necesitaríamos como, digamos, en la raíz, que es donde está concentrada la mayor parte de metabolitos en esta planta, que con la cantidad de suspensión que necesitamos y, o sea, es muy diferente. Por eso se decía que las técnicas del cultivo de tejidos ofrece una alternativa ecológica porque no se necesita esa gran cantidad de plantas en comparación al material que se necesita en suspensiones celulares. Ok, clarísimo, muy bien, Natalie, Andrea. Muchas gracias. Si quieren, entonces pasamos a la presentación de Kate. Ok, voy a compartir pantalla. Y me avisan si se ve. Ahí está, adelante. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, nosotros vamos a hablar hoy de callos, suspensiones celulares y metabolitos secundarios en mora para alcaloides y uña de gato. Entonces nosotros somos Daniela Lai, Caleb Corrales, Víctor Víquez, Kate Willis, Brian Villalobos e Aidan Vargas. Perdón, es que mi perrito está molestando mucho. Bueno, nosotros vamos a tocar tres temas principales que son el extracto con capacidad antioxidante a partir de cultivos celulares de mora en bioreactor, la determinación de la potencia y selectividad de dos alcaloides oxindólicos de esta matita contra esta matita, este patógeno, esto no es una matita, y la callogénesis y suspensión celular de Eucaria tomentosa, uña de gato. Siguiente diapo, por favor. Entonces, bueno, Katie y yo les vamos a hablar del primer tema, que es el de mora que mencioné, que es del profesor Alexander Schmidt, y bueno, es básicamente del proyecto con el que ha estado trabajando varios años. Le hicimos una entrevista para ver cómo lo llevaba, y es con el que está haciendo el doctorado ahorita, que desarrolló un extracto de compuestos bioactivos con capacidad antioxidante a partir de cultivos celulares de mora producidos en bioreactor. Si no me equivoco, este proyecto específico ya se terminó, pero digamos que los proyectos que él está haciendo siguen como en la misma línea. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, digamos, la mora se ha visto tanto en pruebas in vitro como en vivo, que tiene una gran capacidad antioxidante por los compuestos que ésta posee. Entonces, digamos, el objetivo o el interés, digamos, como tratar de producir estos compuestos en mayores cantidades para que se pueda usar ya sea como aditivo alimentario o como de uso macrobiótico, ¿verdad? Como, por ejemplo, haciendo pastillas o algo así de antioxidantes. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, digamos, el trabajo con mora en universidades públicas lleva ya 20 años. Bueno, el TEC, la UCR, la UNA y la UNED han estado trabajando con mora, pero los primeros años han sido más como con un enfoque agrícola, ¿verdad? Como en campo y así. Y conforme han ido avanzando los años, pues ya hay como enfoques más modernos, como este, que es ya de cultivo en bioreactor. El profesor Alexander Schmidt lleva 7 años trabajando con este proyecto. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, entre las técnicas que se utilizan en este proyecto, bueno, primero como que se estableció en anteriores proyectos todo el upstream, digamos, de la mora in vitro, que es la introducción, la multiplicación, el enraizamiento, aclimatación, callogénesis, el establecimiento y optimización de suspensiones celulares y la elicitación.
Entonces todo esto, digamos, ya se tiene como establecido, ya se tiene como bien definido, y ahorita están empezando con las pruebas ya en bioreactor. Siguiente. Pero la concentración de los metabolitos secundarios en las plantas va a ser muy baja. Entonces, de hecho, muchos de esos compuestos que producen ocupan menos del 1% del peso seco de las plantas. Y también hay otros factores que van a afectar la concentración de estos compuestos. Factores medioambientales, plagas, enfermedades, nutrición y madurez son algunos de estos factores que afectan la concentración de los compuestos de interés. Pero la idea es que esta concentración no sea afectada por estos compuestos y más bien se puede lograr una metodología estandarizada de la producción de los compuestos y que pueda ser escalable y comercialmente viable. Entonces, esto se logra por medio de la producción en bioreactor y en las suspensiones. En cuanto a la etapa del proyecto, ya están en las etapas finales. Ya se estandarizaron los callos, las suspensiones y ya se realizaron las pruebas en bioreactor. Entonces, básicamente ahora se está trabajando en concentrar los compuestos en un formulado inicial. Pero también hay algunas complicaciones. Primero es el tiempo, porque las células vegetales crecen muy lentamente en comparación con otras células como hongos o bacterias. Entonces, los ensayos duran mucho tiempo para que se evalúen y se cuantifiquen. La segunda va a ser la contaminación, porque aumentan las probabilidades de contaminarse al crecer más lento. Entonces cualquier contaminante va a perjudicar los ensayos y entonces se pierde mucho tiempo. Y la tercera complicación va a ser la inversión. Para lograr optimizar un bioprocesor en un laboratorio de escala comercial, se necesita mucho tiempo de investigación y esto requiere muchos recursos. Entonces, generalmente no se dan, se tarda mucho y es muy caro. Pero, ¿cuál es el futuro? Primero, se tiene que generar un formulado inicial y, si es posible, el bioprocesor quiere empezar nuevas estrategias de optimización a nivel genético de los cultivos celulares para aumentar la concentración de los compuestos de interés y ya llevarlo a lo que sería el formulado final. A continuación, les presentaremos un proyecto que inició hace 6 años financiado por la NASA, con el objetivo de buscar nuevos medicamentos que pudieran combatir al parásito que causa el mal de Chagas, que es conocido como Trypanosoma cruzi. Esta investigación es dirigida por el doctor Randall Loaiza Montoya, que se especializa en enfermedades cardíacas hereditarias o adquiridas, y su asociación con la respuesta inmune. Actualmente es el director del CENIBIOT. Siguiente, por favor. Existen alrededor de 8 millones de personas en el mundo con esta enfermedad y se reportan 50,000 casos nuevos cada año. Cabe mencionar que este parásito tiene 3 ciclos de vida: la fase tripomastigote, la mastigote y la epimastigote. Además, la enfermedad se puede transmitir de manera vectorial mediante el chinche, oral por el consumo de alimentos contaminados, vertical, que ocurre de madre a hijo durante el embarazo, y por transfusiones sanguíneas. Algunos de los síntomas que se presentan durante la enfermedad son el chagoma y el signo de Romaña, que consisten en la inflamación del sitio de la picadura, también fiebre, reacciones inmunológicas, problemas cardiovasculares, problemas neurológicos y también respiratorios. Siguiente, por favor. También es importante mencionar que esta enfermedad presenta 2 fases. La aguda, que es cuando en la sangre solo se encuentra el parásito en forma de tripomastigotos, y la crónica, que es cuando se encuentran ya en estado de amastigotos, además de que no tiene cura. Incluso es importante mencionar que solo existen 2 medicamentos para poder tratar esta enfermedad: el nifurtimox y el benzimidazol. Estos medicamentos presentan toxicidad
por lo que causa muchos problemas adversos como alergias, anorexia, pérdida de peso, etc. Por ende, hay personas que prefieren no tomarlos y vivir con la enfermedad. Por otro lado, los medicamentos no presentan efectividad para la fase crónica, por lo que surge la necesidad de buscar nuevas moléculas que sean selectivas y potentes para combatir a mastigotos, por lo que se propuso la investigación de los alcaloides oxindólicos, que son metabolitos secundarios que se derivan del triptófano y se encuentran en plantas de la familia Rubiaceae. Además, se ha reportado que poseen actividad antiinflamatoria, analgésica, antibacterial y antiviral. El presente estudio tuvo como objetivo evaluar la potencia y selectividad de dos alcaloides oxindólicos, la mitraginina y un compuesto tetracíclico no identificado, extraídos de la planta Amelia cerocarpa contra Trypanosoma cruzi. Bien, siguiente, por favor. Ok, con respecto a la metodología, se dividió principalmente en 3 pasos: la obtención de los alcaloides, pruebas de citotoxicidad en el parásito y pruebas de citotoxicidad en células animales. Ok, primero, para la obtención de alcaloides, se recolectaron plantas de Amelia cerocarpa en la zona sur del país. Debido a que esta planta está en peligro de extinción, se sometió primero a cultivo in vitro, tomando explantes de la planta original. Sin embargo, las extracciones del alcaloide se realizaron directamente de la planta de campo y no de las que fueron cultivadas. Luego, para las pruebas de citotoxicidad en el parásito, primero se realizó el crecimiento de las células infectadas, las células animales específicamente, en una placa con pozos para generar una monocapa en cada uno de ellos. Luego a cada pozo se le suministraron diferentes concentraciones del compuesto alcaloide y se dejó incubar. Posteriormente se contaron los parásitos dentro de cada célula. Para las pruebas de citotoxicidad en células animales, se utilizaron células animales pero sin parásito, con el fin de poder determinar cómo el compuesto alcaloide podría afectarlos. Para esto también se analizó la viabilidad celular por medio del reactivo Alamar Blue a través de la producción de fluorescencia. Debido a que este proyecto aún está en transcurso, no se han obtenido los resultados concretos. Sin embargo, se espera que el compuesto a bajas concentraciones sea capaz de tratar los amastigotos principalmente. Además, en los próximos meses se planea evaluar la concentración de los extractos hasta que alcance una reducción del 50% de los parásitos. Siguiente, por favor. Ok, ahí me escuchan. Sí. Sí. Gracias, gracias. Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca del proyecto de cayogénesis y establecimiento del cultivo de células en suspensión de Uncaria tomentosa o conocida como uña de gato. Este proyecto ha sido desarrollado por Laura Sánchez Calvo, en este caso en el CENIBIOT, y por Silvana Barengano Tulo en el Centro de Investigación en Biotecnología. Siguiente, por favor. Okay. Esta planta es originaria de Sudamérica, específicamente de los países de Colombia y Perú. A partir de allí se ha ido distribuyendo a la Amazonía brasileña, a Ecuador, Bolivia y la región atlántica de Centroamérica. Siguiente, por favor. La uña de gato se considera una planta con potencial medicinal porque se ha llegado a comprobar en varios estudios previos que esta planta presenta actividad inmunoestimulante, antiinflamatoria, antioxidante y citotóxica para las células cancerígenas. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, por lo que explicamos anteriormente, es que se considera que se puede utilizar para el tratamiento de enfermedades y padecimientos como la gastritis, úlceras gástricas, el cáncer, artritis y el asma. Siguiente, por favor. Estas propiedades medicinales de la uña de gato se le atribuyen más que todo a la síntesis de metabolitos secundarios como
los alcaloides, glicósidos triterpenoides, esteroles y flavonoides, flavonas y fenoles. Todos estos metabolitos se consideran compuestos de interés y por eso se deben de establecer metodologías para su escalamiento y procesamiento. Y aquí es donde el cultivo de tejidos en suspensiones celulares se vuelve muy importante, porque es una herramienta que permite conocer diversos aspectos del cultivo, como por ejemplo su comportamiento metabólico, el fisiológico y bioquímico, y también permite controlar y optimizar las condiciones de cultivo para la producción de biomasa y de metabolitos secundarios, mediante el uso de distintos elicitores. Y bueno, ahora mi compañero Caleb va a explicar un poco la metodología. Siguiente, por favor. Ok. Respecto a la metodología, un momento. Ok, este estudio se realizó en el CIP durante el 2010. Para la inducción de callo de Uncaria tomentosa se empleó tejido foliar de vitroplantas y se probaron dos tratamientos en medios de cultivo semisólidos, donde se variaron las concentraciones de 2,4-D y de ácido indolbutírico. A los explantes se les realizaron heridas, se colocaron con la superficie abaxial en contacto con el medio y se mantuvieron en condiciones de oscuridad a una temperatura aproximada de 27 grados por 30 días. Con el fin de determinar la producción de callos, se calculó el peso fresco y el peso seco de los callos inducidos en los tratamientos empleados. También se hicieron observaciones sobre la friabilidad y el color del callo. Durante los 27 días del cultivo ya se mostraba callo debidamente formado, se subcultivó 1 gramo de callo en un medio de cultivo con la misma composición para trazar la cinética de crecimiento. Para el análisis histológico del callo, se realizaron observaciones de células en las diferentes etapas, fase láctea, exponencial y de muerte. Además, se realizaron observaciones de las células teñidas con azul de Evans para determinar su viabilidad. Luego se utilizaron callos en etapa exponencial para establecer los tratamientos de suspensiones celulares usando un Murashige y Skug líquido suplementado con 2,4-D y ácido indolbutírico. Se inocularon los Erlenmeyers y se colocaron en agitación orbital a 100 revoluciones por minuto. Una vez que se obtuvo una suspensión celular fina, se filtró con un tamiz con el fin de recuperar células. La morfología celular de las suspensiones celulares se describió mediante la visualización de las células y agregados celulares en el microscopio de luz y también se realizaron tinciones con azul de Evans y diacetato de fluorodeseína. Y eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias. Muchas gracias, chiquillos. Estuvo súper interesante las 3 entrevistas que hicieron. Yo quería, bueno, quería saber si no les costó mucho, cuál fue el que más les costó, eh, cuál fue el que más les costó entrevistar, eh, porque bueno, me llama la atención la última, que es, bueno, fue una investigación que se hizo acá en el CIP y bueno, prácticamente ya las 2 personas no trabajan por acá, entonces quería saber cómo fue ese acercamiento a a las investigadoras. No, profe, es que en nuestro caso todo se sacó del CENIBIOT, digamos, y Ah, bueno, sí, 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 claro, claro. Fueron al CENIBIOT, entonces. es que Daniela y Brian hacen asistencia y entonces a cada rato les dan charlas. Ah, súper bien. Ah, no, muy bien. Estuvo muy bien, la verdad. Clarísimo y bueno, felicitarlos. La exposición estuvo muy bonita y fueron ejemplos pues bastante, digamos, son como muy interesantes y de mucho impacto eh, con plantas pues prácticamente que son pues nativas y que uno tal vez no les da la qué importancia, no sé si llamarle así, sino que tal vez a veces uno no se imagina que una planta pueda tener todos esos potenciales, ¿verdad? Aunque uno la tenga ahí creciendo en el patio de la casa. Eh, y bueno, vean todo lo que se puede hacer, ¿verdad? Entonces es como rescatar o destacar
esa, esa parte. No sé si Catalina quería preguntar algo. Hola, yo les iba a preguntar algo, tenía una pequeña duda. En alguno de los estudios ustedes mencionaron que se estaba trabajando con una planta que está en peligro de extinción y que entonces decidieron como tratar de, creo que fue que tratarla de cultivar in vitro, no sé, no escuché bien esa parte, pero que al final igual la extracción se realizó de la planta madre. ¿Eso fue porque la introducción in vitro no funcionó o porque la planta madre nada más daba mejores resultados? Bueno, o sea, no nos explicaron así como bien, pero de lo poco que nos contaron fue principalmente como para mantener las condiciones que se encontraron en campo, específicamente. Eso es, sí, lo que hemos visto, ¿verdad? Eso es relativamente común que eso suceda. Mm, Pues en campo o en el bosque tienen los estímulos necesarios para producir esos metabolitos secundarios, ¿verdad? Eh, Otra cosa, bueno, que no sé si me parece importante que destaquemos, que a veces eh, por ejemplo, cuando uno hace la inducción con elicitores o con precursores, em, a veces uno se está enfocando en un solo metabolito, pero muy comúnmente el efecto deseado se obtiene de la mezcla de los metabolitos. Por eso también a veces los extractos crudos en algunos estudios o los extractos, digamos, sin purificar mucho, tienen más efecto o mejor efecto que un solo compuesto, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno se ve que entre esos metabolitos hay sinergia o efectos sinérgicos y por eso es que la medicina tradicional pues subsiste y pues va a seguir por siempre, ¿verdad? Porque eh, las preparaciones, digamos así, sencillas, caseras que se hacen, permiten que vayan absolutamente o una gran mayoría de los metabolitos que tienen ese efecto potenciado juntos, a diferencia, digamos, de un medicamento que pues tal vez purifican los metabolitos y no los tiene todos, ¿verdad? Entonces el efecto no es el mismo, no es como uno esperaría, ¿verdad? Em, bueno, no sé si alguien más quería aportar o preguntar algo, sino para pasar a la siguiente presentación. Es el grupo de Monse. Muchas gracias, profe. Gracias, chiquillos. Sí, profe, listo. Bueno, buenos días. Mi grupo conformado por Angélica, Flamen, Roberto, Fabricio, Valeria y mi persona Montserrat, les vamos a exponer sobre el mejoramiento genético de cultivos forestales de importancia económica haciendo uso de cultivo de tejidos, específicamente de pilón, teca y melina. Siguiente, por favor. Bueno, existe una tendencia mundial a establecer cultivos forestales para satisfacer la demanda de madera y diferentes subproductos, además de proporcionar diferentes beneficios ambientales, sociales y económicos. Entonces, para suplir con esta demanda, se utilizan técnicas de mejoramiento genético que permiten aumentar las tasas de crecimiento, la resistencia a plagas o enfermedades, o para aumentar la calidad del producto, como lo es la densidad de la madera del tronco. Siguiente, por favor. Por otro lado, en los últimos 20 años, cerca del 19% de los bosques de Mesoamérica y el Caribe se han perdido, trayendo consigo una gran pérdida de diversidad genética, de especies arbóreas por área y del tamaño de la población en general. Más que todo esto es a causa de la sobreexplotación, el tráfico ilegal de especies, la deforestación y la fragmentación de hábitats. Y además, sumándole a eso, la escasez natural de las mismas especies que tienen un lento crecimiento y un bajo reclutamiento, eso las coloca en la posibilidad de estar fácilmente en peligro de extinción. Sin embargo,
hay especies arbóreas que son muy resilientes y presentan muchas características deseadas. Entonces, la aplicación de técnicas de mejoramiento genético en los cultivos forestales, como los del cultivo de tejidos, es fundamental para el uso y aprovechamiento de la diversidad genética dentro de una especie y dentro de las poblaciones, para así conservar y manejar mejor los recursos genéticos locales. Siguiente. Ok, primeramente vamos a exponer el desarrollo de un protocolo para la manipulación masiva del pilón o Hieronyma carnoides, que de hecho pues pertenece al profe Jason. Primeramente, para hablar un poquito de la especie vegetal, pues esta se caracteriza por ser nativa de Costa Rica y Centroamérica. Pues pertenece a la familia Filanteaceae y alcanza alturas de hasta 30 y 45 metros. Como se puede ver en la imagen, está libre como de ramas hasta unos 20 metros o más. Es por eso que se utiliza en el mercado, perdón, por su valor estético en construcción, por ejemplo. En este estudio lo que se realizó fue una propagación masiva de embriones somáticos de la especie. Para ello se utilizaron plantas obtenidas a partir de semillas y de las cuales se mantuvieron en el invernadero de acá del CIP. Y las hojas fueron las que se utilizaron como explantes. Entonces, básicamente lo que se hizo fue exponer a dichos explantes a diferentes concentraciones y tiempos de desinfectantes para evaluar pues cuántos de ellos resultaban viables, contaminados o necrosados. Y también se evaluó la eficiencia de diferentes reguladores de crecimiento, igualmente en diferentes concentraciones. Entonces, se pudo determinar que el tiempo en el que los explantes estuvieron en hipoclorito de sodio fue un factor significativo en la asepsia y sobrevivencia de estos explantes. Y en cuanto a los reguladores que pudieron inducir callo embriogénico y tuvieron efectos significativos, se destaca ANA o el ácido naftalenacénico, 2,4-D y el picloram. Específicamente o especialmente el picloram, pues en este se encontraron estructuras embriogénicas en un 20% de los callos. En cuanto a la etapa de proliferación, se evaluó el efecto de 3 concentraciones, específicamente de picloram y tidiazurón. Esto debido a que en presencia de ambos se evidenció una producción de callos embriogénicos considerable. Entonces, básicamente estos porcentajes fueron de un 45,2% de callos en subcultivos en donde había un 100% o un 50% del regulador. Y bueno, también en el estudio se determinaron como, por ejemplo, si la línea del origen del callo tenía o no un efecto significativo en la respuesta embriogénica, lo cual pues se pudo determinar que no fue así. Esto lo hicieron tanto en estereoscopio como en microscopio electrónico de barrido, en donde se pudieron ver embriones somáticos tanto en estadio de torpedo como en estadio globular. Y básicamente, bueno, en el estudio se destaca que
Es el primer pues, reporte de inducción de embriogénesis somática en una especie de la familia que mencioné anteriormente, Filanteaceae, en la cual se utilizan estos reguladores de crecimiento, es decir, picloram y esta pues, metodología fue descrita como una base para optimizar la propagación clonal masiva y la manipulación genética y el almacenamiento a largo plazo de esta especie, debido a que pues esta presenta baja viabilidad en sus semillas y una biología recalcitrante en el almacenamiento, por lo que su propagación muchas veces resulta bastante compleja. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Gracias. Bueno, este siguiente artículo de Lisette Valverde, Laura Alvarado y Ana Jaén, como pueden ver, ya tiene sus cuantos años, pero resulta elemental y muy pragmático. Y parece ser un buen ejemplo de las aplicaciones de técnicas de cultivo de tejidos en especies forestales. Lo que propone este artículo es simple, es un nuevo protocolo de establecimiento in vitro de clones de cruces controladas de Melina arbórea. Y en total evalúan 37 genotipos con diferentes parámetros como respuesta a distintos tratamientos, y estos tratamientos son distintas condiciones de cultivo. Bueno, para la introducción tomaron semillas de 10 familias. En cada una de esas familias hay varios genotipos, por eso es que son en total 37. Y sus embriones fueron cultivados en medio MS simple. Después fueron multiplicados en segmentos nodales, en microcortes de segmentos nodales, y también inoculados en medio MS. Y se estudió la formación tanto de brotes, respondiendo a diferentes concentraciones de benciladenina, y también trataron con diferentes intensidades lumínicas para evaluar el porcentaje de enraizamiento de brotes multiplicados. Y ese mismo parámetro fue comparado con la aplicación de ácido indolbutírico en 2 sistemas de cultivo distintos, en medio sólido convencional y en medio líquido. Entonces, los resultados, pues ellos registraron respuestas con diferencia significativa tanto en el porcentaje de enraizamiento y en la formación de brotes, entre genotipos de distintas familias. También encontraron, no sé, encontraron como clones con mejores respuestas en enraizamiento y formación de brotes. También encontraron familias con mayor o menor variabilidad dentro de sus clones. Y se evidenció la relación entre el genotipo y la respuesta a las condiciones de cultivo. Esto con el objetivo de establecer un registro del comportamiento de los clones y para acercarse a un protocolo óptimo para proyectos de mejoramiento genético en Melina. Entonces, como ven, este artículo aplica varias técnicas que hemos visto a través de este semestre en un artículo, como para acercarnos a un protocolo óptimo para proyectos de mejoramiento genético en especies forestales. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre la teca o Tectona grandis. Bueno, la teca en sí es un cultivo de gran relevancia económica en los mercados internacionales y nacionales, debido a que se utiliza para la construcción y como materia prima para muchos otros sectores. Entonces, esto ha generado un gran interés por generar programas de mejoramiento genético y programas de cultivo para esta especie. Entonces, han hecho distintos avances para la propagación de esta especie. Una de las estrategias más usadas es la de la polinización controlada. Por esta razón, el Instituto de Investigaciones y Servicios Forestales, INICEFOR, y GENFORES, que más adelante se va a hablar de estos, han buscado hacer avances en esta materia. En este sentido, para la metodología
se extraían las anteras y se hicieron distintos estudios sobre el polen. El polen se evaluó en el medio Brubaker and Quack o medio beca al 10% de las sales y 10% de sacarosa, en medio acuoso a pH de 7. Para evaluar la germinación al interno y externo de la antera, se evalúa el pH entre un rango de 6 y 7. Posteriormente se evaluó el tiempo de deshidratación y su afectación en la germinación. Y finalmente se evalúa en el medio en 3 medios, uno con solo 10% de sacarosa, uno con 14% de sacarosa, y luego en el medio BK al 10% con 10% de sacarosa y todos con un pH de 7. Con esto se descubrió que el polen germina mejor cuando está fuera de la antera debido a compuestos dañinos que produce la antera a un pH de 6,8. Germina mejor cuando no está deshidratado, cuando no tiene tiempo de deshidratación, ya que esto daña la viabilidad. Y con el medio BK al 10% de sacarosa. Y con esto se concluye que se puede generar un sistema de cultivo idóneo con el medio beca al 10% de sacarosa, con el pH de 6,8 y sin la deshidratación. Bueno, ahora les vamos a comentar un poco sobre las entrevistas que hicimos. La primera entrevistada fue Dagua Méndez Álvarez. Ella es ingeniera en biotecnología, así como ingeniera forestal. Bueno, ella lleva más de 10 años trabajando para la Escuela de Ingeniería Forestal en el TEC y durante ese tiempo ha colaborado en más de 15 proyectos de investigación y la mayoría de ellos enfocados en el mejoramiento genético de especies forestales. Además nos comentaba que recientemente ha estado más enfocada en el área de la patología forestal. En cuanto a su experiencia en mejoramiento genético de especies forestales, ella ha trabajado para el programa GenForest. Este programa, bueno, se enfoca más que todo en el mejoramiento convencional y lo realizan en pequeños jardines. Ella nos mencionaba que su principal labor en este programa es en la parte de biología molecular, ya que ella se encarga de analizar la huella genética de los clones utilizando microsatélites. Además, bueno, ella también ha participado en la investigación en especies nativas, como estudios de conservación y determinación de programas de mejoramiento. Y nos decía que este mejoramiento en el que ha trabajado es más enfocado en producción bueno, en el mejoramiento de la producción de madera, en que el árbol crezca más rápido, sin ramas, que crezca recto, etcétera. En lo que respecta propiamente al cultivo de tejidos en mejoramiento genético, bueno, ella también ha trabajado para el INECEFOR, que tiene un laboratorio de biotecnología forestal y ha realizado cultivo in vitro tanto de teca como de melina. Nos dice que el cultivo in vitro para especies forestales es muy factible para la investigación, sin embargo, para la parte comercial ya se vuelve una técnica muy costosa, por lo que casi no se hace aquí en Costa Rica. Sin embargo, nos menciona que en países con una industria forestal bastante robusta, el cultivo in vitro sí es bastante utilizado. Bueno, como no usan cultivo de tejidos para el mejoramiento genético, lo que hacen más que todo es reproducción vegetativa, injertos y polinización cruzada, y lo que buscan es obtener árboles de porte bajo para que sea más fácil realizar la polinización. Bueno, y nos mencionó también las dificultades que existen actualmente para el mejoramiento de especies forestales. Ella nos dice que el principal inconveniente es que se tarda muchos años en obtener resultados porque el ciclo de vida de estos árboles es mucho más largo. Además de que la selección no se puede hacer únicamente por fenotipo, sino que, bueno, como ella dice, ella trabaja con la huella genética de las especies para asegurarse de que sí, de que el clon que se esté trabajando sí sea efectivamente eso, un clon. Además, otra dificultad es que el efecto del ambiente tiene mucho que ver también en el mejoramiento. Y para esto se debe mantener una población de más de 80 individuos para que exista variabilidad genética dentro de la población.
Además, nos comentó las limitaciones que tienen en su laboratorio. Y bueno, el principal de ellos es que no tienen secuenciador y tienen que gastar bastante dinero en mandar a secuenciar las muestras. Normalmente lo hacen en el extranjero porque secuenciar en Costa Rica sale incluso más caro en muchas ocasiones. Además nos menciona, bueno, lo que ya hemos escuchado bastantes veces, que cada vez hay menos presupuesto para las universidades y por lo tanto menos presupuesto para investigación. Y bueno, para solucionar esto, sí nos mencionó que muchos laboratorios dependen de la venta de otros productos para poder mantener sus programas de investigación. Y en cuanto a perspectivas futuras, sí nos menciona que es muy importante combatir el cambio climático y para esto se pueden seleccionar especies forestales que se adapten a las condiciones ambientales. Además, bueno, ella manda el mensaje de incentivar la reforestación, así como el cuidado de estas especies, porque muchas veces se reforesta, pero no se cuidan los árboles que se siembran. Y por último, dice que es muy importante darle una solución a las enfermedades que están apareciendo en Melina. Ok, otra de las personas que entrevistamos es el doctor Olman Munillo Gamboa. Él es ingeniero forestal, grado del TEC. Posteriormente hizo una maestría en mejoramiento genético forestal en la Universidad de Carolina del Norte y también tiene un doctorado en genética forestal en esa universidad en Alemania. Con respecto a su experiencia profesional, tiene más de 40 años de experiencia. Él también es profesor investigador en la Escuela de Ingeniería Forestal desde 1983. También fue director de la escuela desde 1991 al 93. Es profesor catedrático desde 1998 y ha hecho bastantes proyectos de investigación, y en total 29, y ha aparecido en 24 como investigador principal. Y también él es el fundador y el director del GenForest. Siguiente. Ok, el GenForest se creó en el año 2000. Esto nació como una idea en crear un modelo cooperativo entre la Escuela de Ingeniería Forestal, o sea, entre la academia y el sector productivo. Y actualmente ha crecido mucho, ya tiene hasta 5 países asociados en el extranjero. Las áreas de trabajo del GenForest se enfocan en el desarrollo de aplicaciones con marcadores genéticos, el mejoramiento genético, la silvicultura clonal y la evaluación de prestaciones forestales. Siguiente. El doctor Murillo nos habló mucho acerca de el cultivo in vitro, in vivo de especies forestales y que ellos más que todos prefieren lo que es el cultivo in vivo. ¿Y por qué no prefieren el cultivo in vitro? Porque dicen que es muy costoso, que una planta que se propaga in vivo cuesta como 45 centavos, mientras que una in vitro, lo más barato que él ha visto es $1. Entonces sí, como en costos es muy competitivo. Lo que sí es útil el cultivo in vitro es en la micropropagación de plantas madre, porque esta técnica hace como que se rejuvenezcan como el material genético, y eso es muy importante en el cultivo de especies forestales. Lo que se ha hecho más que todo es aplicar las técnicas del cultivo in vitro, ya que se tiene mucho conocimiento de la fisiología vegetal y se ha adaptado a las técnicas de cultivo in vivo. Nos dio el ejemplo que ahora se utilizan reguladores de crecimiento. También ahora lo que se está trabajando mucho es en la producción de semilla artificial. Lo que se hace es que se encapsulan brotes enraizados y estos se obtienen in vivo. Ya tienen como un protocolo de desinfección bien establecido que les da muy buenos resultados, y después ya estos se encapsulan. Y también nos habló acerca de los bioreactores, que eso se ha intentado hacer mucho y hay publicaciones. Sin embargo, como ya a la hora de los números no tienen resultados tan competitivos como lo hace el cultivo in vivo. Siguiente. Después nos habló de las dificultades del mejoramiento genético, más que todo la del árbol, porque se pueden obtener como el material máximo hasta los 6 años, porque si no tienen como muchas dificultades y generalmente las plantas que se ven en campo ya son árboles de muchos más años. También que en Costa Rica el mercado es muy pequeño, hay muy pocas empresas, muy pocos reforestadores y al final lo que se quiere es como vender este material. Por lo tanto, no hay tanta demanda de plantas. También que en Costa Rica como que es muy pequeño, entonces para hacer estas reforestaciones se requieren unas fincas
bastante grandes y que aquí no se ve mucho, a diferencia de países como Brasil, que las fincas son súper grandes. Y también que el tiempo en que se dura en propagar el material es muy, muy extenso. También nos hizo como mucho enfoque como en la problemática social y los impactos que tienen las universidades, porque como se está mejorando todo este material genético, entonces ahora las personas que eran pequeños productores de plantas ya no se les está comprando tanto. Entonces como que eso sí ha tenido como un impacto como en los pequeños productores y que ahora lo que ellos están tratando para poder tratar de solventar esto es que les están dando a esos productores este material certificado que ellos puedan después propagar y venderlo, pero como que se certifique que son especies mejoradas o que tienen alguna resistencia en especial de lo que ellos trabajan. Y con respecto a las perspectivas futuras, ellos lo que también están trabajando y que se ha visto a nivel internacional es que se necesitan árboles de porte bajo para realizar los cruces controlados, porque los árboles son súper altos y entonces es súper difícil tener que hacer como los clones a esa altura. Entonces, algunas veces se han logrado hacer estos árboles, más que todo se hacen como injertados para después poder realizar los cruces. Y que todavía ellos están trabajando mucho en la semilla artificial. Mi siguiente. Y finalmente, para concluir, se dice que en especies forestales predominan los cultivos in vivo por la propia fisiología de estas plantas, ya que por características como el lento crecimiento o el crecimiento secundario hace que se dificulte el establecimiento in vitro. Esto provoca que el cultivo in vitro no sea tan efectivo y menos en algunas especies, pero se han hecho algunos avances como cultivo de tejido joven, semillas sintéticas, crioconservación, uso de reguladores de crecimiento y otros avances metodológicos. Además, depende de la especie la efectividad de estas técnicas. Por lo general hay una tasa de germinación baja, pero en algunas especies estas tasas pueden ser menores, pero con diversos avances que han contribuido, por ejemplo, el Inicefor o Genfores, se pueden mejorar algunas de estas tasas de germinación. Y esas serían las referencias bibliográficas. Muy bien, me gustó mucho el trabajo, está excelente. Me gustaron las entrevistas. Bueno, mm, entrevistaron a Olman y a Dawa nada más, o entrevistaron a alguna otra persona. Solo a ellos es que tuvimos muchos problemas con que nos contestaran, entonces. ¿Y cómo fue la experiencia de hablar con cada uno de ellos? Bueno, con respecto al doctor Olman Murillo, bueno, él sabe demasiado. Prácticamente que toda su vida se ha dedicado a eso, entonces sí nos explicó bastante como todo lo que hacen. Él sí siento como que se enfoca mucho como en la parte como productiva, como en si va a ser viable o no, como económicamente, como todo lo que se hace. Y sí tiene como mucha preocupación como por los pequeños productores, como les estaba diciendo, que dice que a él le duele mucho como que uno ve lo bueno del mejoramiento genético, pero que después no está viendo las repercusiones que en realidad está teniendo como a nivel social. Sí, bueno, es demasiado una persona que sabe muchísimo, como decía Valeria, tiene muchísima experiencia. Bueno, ellos lo pusieron bien ahí, 40 años de experiencia no es cualquiera. Y sí, pues ahí hemos hecho algunas cosas con él. Bueno, principalmente si ustedes buscan mejoramiento genético forestal en Costa Rica, se van a encontrar lo que hacen ellos en Genfores o lo que hace el Inicefor. Y algo que quería destacar, bueno, no sé si lo notaron en las entrevistas o en las investigaciones que hicieron, es que estos trabajos, digamos, al puro inicio, hace 20, 30 años, no, hace 20 años, no, hace 30, 40 años, los hacían exclusivamente ingenieros forestales. Ahora, em, digamos que se ha invertido mucho cuando inició la carrera de ingeniería en biotecnología. Muchos biotecnólogos se han
pues abierto campo en esa área. Y bueno, incluso, por ejemplo, la directora del INICEFOR es una biotecnóloga y muchos de los que trabajan ahí en INICEFOR son biotecnólogos. Digamos biotecnólogas, porque son todas mujeres las que están allá, como 5 o 6 biotecnólogas de acá y un par más que son de la UNA, siendo el INECEFOR un centro de investigación de la Universidad Nacional. Y por acá, junto con Olman, bueno, ahí han trabajado muy de cerca como 3 biotecnólogos. Primero fue Emanuel Araya, que trabaja ahora en el CENIBIOT. Luego también trabaja Dawa, que ahí la conocieron. Y se me queda alguien. Pero sí, casi siempre, digamos, ahora, lo bueno es que se ha podido, digamos, como abrir ese campo para los biotecnólogos y la idea es que se puedan mantener esas ideas de producir, de impactar positivamente, ojalá, bueno, también enfocado desde una perspectiva muy social. Y eso, bueno, ellos lo han hecho súper bien y es algo muy bonito de poder trabajar con ellos, ¿verdad? Em, no sé si alguien tiene alguna pregunta, pero bueno, de mi parte felicitarlos y pues sí, estoy muy contento con la exposición. Muchas gracias, profe. Y bueno, con gusto. Pasamos, ¿qué les parece si hacemos un recreo hasta las 10 y seguimos con... Dice que nos falta la exposición del grupo de Gingy. Qué raro, no la tengo apuntada. Y la exposición del grupo de... Ah, sí, aquí la tengo apuntada. Sí, nos faltan 2 exposiciones, entonces hagamos recreo de aquí a las 10 y nos venimos a conectar para terminar. ¿Se sabe, profe? Perfecto, sí. Ok, entonces, creo que mis compañeros ya están, por si quieren empezar. Buenos días. Nosotros somos el grupo de Maylin Marchena, Henry Rodríguez, Verónica Ramos, Jingy Juan y mi persona, Johnny Mora. Y les vamos a hablar un poco del mejoramiento genético en cultivos de Costa Rica. Siguiente diapositiva. El mejoramiento genético de plantas está basado en el deseo de las personas de tener especies vegetales que se acomoden a sus necesidades. Muchas plantas anteriormente no eran como las conocemos hoy en día. La mayoría eran mucho más pequeñas, menos nutritivas y más duras, como se puede ver en la imagen de la derecha. Se han buscado varias maneras de inducir la expresión de rasgos de interés para el ser humano en productos vegetales, incluyendo mejores características organolépticas y otorgar resistencia a ciertas enfermedades. Su importancia recae en el aumento de productividad en plantas mejoradas, productos más grandes y productos más deseables, además de la reducción de agroquímicos que deben ser aplicados para evitar las enfermedades. El mejoramiento genético puede ser... siguiente diapositiva, perdón. Ahora sí, el mejoramiento genético puede ser realizado de manera tradicional, con métodos de cruzamiento entre organismos con características de interés o con métodos más modernos como el uso de ingeniería genética y crecimiento de plantas in vitro. Las técnicas de cultivo de tejidos in vitro son muy útiles para el mejoramiento genético debido a que se pueden producir en masa individuos aptos para cruces con un menor requerimiento de espacio y menos incidencia de factores ambientales. Específicamente, la técnica de embriogénesis somática, puede generar clones genéticamente idénticos a plantas con características de interés, esencialmente multiplicando los genes útiles para su uso en cruces. La preservación de plantas a mediano o largo plazo ayuda a conservar genotipos con recursos genéticos de gran importancia, y la fusión de protoplastos también es utilizada para la formación de híbridos utilizables en programas de mejoramiento, pero este método requiere el uso de una máquina especializada para la microinyección y tampoco es realizado tanto en Costa Rica. Otros métodos de mejoramiento destacables incluyen edición génica mediante CRISPR-Cas9
biobalística e infección con agrobacterium. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y ahora en Costa Rica se han buscado los mejores procedimientos para productos de importancia económica, como lo es la piña, el café y el banano, entre otros. Específicamente la piña. La piña. Ha sido un producto en el que se ha intentado crear una gran cantidad de variedades útiles, pero con resultados poco exitosos. Ahora pasando al banano, también has trabajado mucho, especialmente en Corbana, que es la Corporación Bananera Nacional. Y un problema común entre los tres productos mencionados aquí son las enfermedades, por lo que el enfoque de su mejoramiento genético ha sido la resistencia a estas. Bueno, nosotros realizamos 2 entrevistas, una con un representante de la UCR y otra con un profesor del TEC. También intentamos contactar a un representante de Corbana, pero no obtuvimos respuesta, desafortunadamente. Siguiente diapositiva. En la primera entrevista fue con el doctor Andrés Gatica Arias. Él es bachiller en Ingeniería en Biotecnología del TEC. También hizo una maestría en Agricultura y Recursos Naturales con énfasis en biotecnología por la Universidad de Costa Rica. Y finalmente el doctorado en Ciencias Agrarias por la Universidad de Hohenheim, Alemania, y su proyecto se enfocó en la producción de metabolitos secundarios en el lúpulo, el cual es el ingrediente que le da el sabor amargo a la cerveza. Como experiencia, él es profesor e investigador en la Escuela de Biología, además de investigador en el Laboratorio de Biotecnología de Plantas. En la siguiente diapositiva podemos hablar que cuenta con una experiencia de más de 15 años, en los cuales ha aplicado diferentes técnicas como mutagénesis, transgénesis y edición de genomas. Lo anterior aplicado en arroz, café y especies forestales como caoba. En especies forestales específicamente se ha utilizado la transgénesis con caoba con el fin de establecer algunos protocolos de expresión de genes marcadores. En la siguiente diapositiva se le preguntó que a nivel nacional, ¿cuál es un método efectivo para el mejoramiento genético de interés comercial? Nos menciona que depende mucho del objetivo a cumplir, por lo que no hay una técnica por excelencia, sino que todas llegan a complementarse. Como ejemplos, el mejoramiento convencional, como se sabe, tiene el principio de cruzar 2 especies, por ejemplo, una que tenga un fenotipo característico como la resistencia a sequía, con un organismo susceptible. No obstante, como limitante está que estos cruzamientos deben de ser entre especies emparentadas. Luego, con la mutagénesis química, se busca acelerar las mutaciones y aparición de nuevos fenotipos, pero como limitante es que estas mutaciones son al azar y además debe de entrarse después a un programa de selección. Con respecto a la transgénesis, sí es posible aislar un gen proveniente de cualquier organismo, estamos hablando de planta, humano, bacteria, etc., e introducirlo en un genoma receptor para luego entrar en un programa de selección. Ahora, en la siguiente diapositiva, cuando hablamos de las desventajas, nos mencionó el financiamiento, el cual es un obstáculo a vencer, ya que llega a limitar un poco los proyectos, así como la aplicación de nuevas tecnologías en el país. Y además, como última pregunta, se le cuestionó si en 10 años, cuáles eran las técnicas de mejoramiento genético que él veía con más participación y con cuáles menos. Nos menciona que depende mucho del avance de la investigación. Por ejemplo, él puede asegurar en este momento que la edición de genomas podría ser la más promisoria, pero no se puede garantizar esto en 10 años. Asimismo, cada técnica va a tener su particularidad y va a depender del cultivo con el que se esté trabajando, ya que no se puede generalizar que una técnica sea buena o mala, ya que todo depende del objetivo del mejoramiento. En la siguiente diapositiva vamos a ver la otra entrevista. Nosotros también entrevistamos al doctor Fabián Echeverría Beiruti y bueno, como formación académica, él es ingeniero en biotecnología egresado del TEC o del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Obtuvo una maestría en Ciencias Agrícolas y Recursos Naturales con énfasis en biotecnología en la UCR y un doctorado en el fitomejoramiento agrícola y hortícola en Texas A&M
en la Universidad de Texas A&M. Actualmente, pues es coordinador del CIDASH, que es el coordinador del centro, digamos, el Centro de Investigación y Desarrollo en Agricultura Sostenible para el Trópico Húmedo. Es profesor e investigador en mejoramiento genético vegetal y biotecnología en la Escuela de Agronomía y es profesor de maestría y doctorado en el Docinade del TEC en San Carlos. En cuanto a la experiencia como tal, pues lleva entre 18 y 19 años trabajando con el café. Es de los cultivos que más se ha desarrollado y avanzado en la tecnología y se tarda mucho tiempo para obtener un producto. Nos cuenta que durante todos los años que ha estado trabajando en el cultivo, ha explorado los recursos genéticos, alternativas de cómo algunos recursos genéticos pueden tener potencial para algunos atributos, para la producción, por ejemplo, con resistencia a enfermedades y plagas, en la calidad, los metabolitos secundarios, que por ejemplo también que el material pueda resistir al cambio climático y materiales promisorios resistentes o tolerantes al estrés abiótico. En la actualidad también trabaja en la línea material mutante y se desarrolla con la UCR para desarrollar plantas de café con resistencia a la roya. En este caso están buscando recursos económicos para avanzar en las poblaciones y poder evaluar el estrés abiótico. Además del café, nos indica que ha trabajado con yuca, camote, maíz y en el caso de Corvana ha trabajado con el banano. Por otra parte, ha estado en el proyecto de Montserrat para el mejoramiento del tabaco, en el cual realizan procesos de transformación genética para ver si se puede obtener líneas de tabaco que produzcan metabolitos importantes en la industria farmacéutica. Y este tipo de trabajo como Montserrat no es un mejoramiento como tal, sino que es la transferencia de genes y es complicado porque hay varios reactivos que no son fáciles de conseguir. En cuanto a algunas técnicas que nos mencionaba, pues CRISPR-Cas9 se ha trabajado muy poco con él en el país y es difícil conocer cuáles genes se encargan de un atributo específico, por lo que la técnica es muy restringida para cultivos que no son muy estudiados como el arroz, el trigo y la soya. Y en cuanto a los métodos tradicionales, que es en lo que más ha trabajado él, pues se debe evaluar el campo en diferentes condiciones de laboratorio, cuál es el genotipo que expresa esa característica de interés y de ahí hacer la selección. Además, se debe hacer la evaluación de los materiales que han tenido ciertas características que permiten continuar con una línea de mejoramiento genético. Y para ello, primero se tiene que hacer preselección o premejoramiento, que es la etapa más importante según lo que nos indica el doctor. El desarrollo de nuevos híbridos, pues ha sido de forma tradicional, o al menos lo que él ha trabajado. Y el cruzamiento de plantas que tienen características de interés se ha logrado indagar en diferentes poblaciones y encontrar como un gen o un grupo de genes que están presentes en la población. Ahora bien, respecto a algunas limitaciones de que nos habló que hay en el país a la hora de realizar mejoramientos de tipo tradicional, se encuentran los administrativos, que pueden ser fondos, recursos humanos, disponibilidad de espacio, instrumentos, tecnología, lo usual en un proceso de investigación. También destacó que muchas veces los programas no avanzan tanto como uno quisiese, al paso que uno quisiese, sino fuera porque hay un fin comercial que justifique la inversión. En otras palabras, hay una empresa que ve que hay un cierto valor en la investigación y por eso invierte fondos.
lo cual permite acelerar la investigación, pero si ese no es el caso, muchas veces se ve retrasado. Por otro lado, tenemos las limitantes técnicas, que son el tipo de cultivo en el cual se va a utilizar, la disponibilidad de recursos genéticos, disponibilidad de herramientas moleculares que se sepa que se hayan utilizado en dichos cultivos, tecnologías disponibles para el análisis de información, entre otras muchas otras. También tiene que tomarse en cuenta el tipo de cultivo exacto, cuánto conocimiento se tiene previamente a ese cultivo, qué tanta información se tiene acerca de la planta que se va a trabajar, lo cual puede limitar mucho la investigación, porque si no se tiene suficiente información, muchas veces uno tiene que, como dice, como en cualquier ámbito, experimentar, y eso puede retrasar mucho el proceso de investigación. Luego, también destacó algunos aspectos positivos y negativos acerca de el proceso de mejoramiento en plantas. Un aspecto positivo que destacó muy importante es de que básicamente siempre hay espacio para innovar. Eso porque las plantas presentan una alta cantidad de variabilidad. Hay una gran cantidad de variedades que no se han explotado, variedades salvajes que no se han descubierto, que no se le han dado su espacio en el ámbito comercial. Por lo tanto, siempre hay un espacio para mejorar e innovar y así sacar un producto nuevo. Sin embargo, también destacó que hay algunos aspectos negativos o que vuelven las tareas un toque más difíciles, por decirlo así. En primer lugar, generalmente se necesitan poblaciones altas para el mejoramiento, sobre todo para el mejoramiento tradicional. Muchas veces las plantas con las que se trabajan requieren condiciones especiales en las cuales uno tiene que manejar artificialmente la polinización, riego, entre otras cosas, con tal de que se desarrollen y uno pueda completar las diferentes generaciones para así realizar la selección y mejoramiento. Y por último, obviamente tenemos los costos. Muchas veces, dependiendo del cultivo y dependiendo de la mejora que se quiere realizar, los costos van a ir aumentando. Siguiente diapositiva. Finalmente, él nos dejó con unas reflexiones finales, que en primer lugar es que la etapa de campo no se puede saltar, independientemente de si uno está utilizando un mejoramiento tradicional o un mejoramiento genético más avanzado, utilizando CRISPR, cualquiera que sea el caso, la fase de campo no se puede saltar. Uno tiene que evaluar, uno en campo, cómo se desarrolla la planta. Uno tiene que ver cómo la planta se desarrolla. Si la técnica que utilizó, cualquiera que haya sido, brindó los resultados que uno esperaba. Básicamente, la etapa de campo es como la prueba final para determinar si los resultados fueron los adecuados o no. Seguidamente nos indicó de que en el mejoramiento genético nunca hay un producto final. Si bien, por ejemplo, para el caso de una investigación o para un proyecto, se pueden establecer objetivos para los cuales al llegar a esos objetivos se puede decir de que se llegó a un producto final, técnicamente este resultado se puede seguir mejorando, se puede seguir alterando, así que técnicamente nunca hay un producto que se diga no se puede mejorar, hasta aquí llegó. Siempre hay espacio para cambios, para mejoras, para continuar. Seguidamente también nos indicó que en el mejoramiento tradicional, de hecho esta es una frase de que él mismo dijo que uno de sus profesores en Brasil había comentado, si uno sigue una línea de mejoramiento tradicional, si uno logra liberar una variedad en la vida, ya se puede considerar exitoso. Esto por los tiempos, porque uno, como ustedes sabrán, en el mejoramiento tradicional puede requerir bastante tiempo porque uno tiene que esperar a que las plantas se desarrollen, seleccionar, luego que se reproduzcan, plantar esas otras plantas, esa generación 2, esperar a que se desarrollen y así sucesivamente hasta obtener el producto que cumpla con el objetivo. Por lo tanto, liberar una variedad en la vida ya se puede considerar un logro. Y también nos recalcó de que muchas veces se requiere suerte, en el sentido de que uno no puede siempre estar viendo todo al mismo tiempo. Uno no comprende toda la complejidad que hay tras los sistemas de una planta, al menos en el mejoramiento tradicional, así que muchas veces uno se le puede pasar algo por alto. Uno probablemente no se dé cuenta en un momento de que una planta tenía una característica, pero por X o Y razón, por las circunstancias, no se dio cuenta, tal vez por el ambiente, tal vez por que la investigación estaba siendo apresurada, tal vez porque la investigación estaba llegando a su fin, y era una característica muy deseable, pero no se pudo continuar.
También es necesario conocer bastante la matemática y las probabilidades para determinar qué tanto nivel de probabilidad de que una característica se desarrolle, qué tanto tiempo necesita para expresarse, en otras cosas. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora continuaremos a hablarles un poco acerca de Corban. En este caso, la compañera Maylin no puede estar, entonces ella grabó, digamos, su parte. Entonces, me dice si no. Ahora bien, yo les hablaré un poco acerca de Corvana. Corvana nace en 1971 como el ente oficial regulador del banano en Costa Rica, la Corporación Bananera Nacional. El sector bananero en Costa Rica es de suma importancia económica y es reconocido a nivel nacional e internacional por el gran esfuerzo que se ha realizado para que la investigación constante aumente la productividad de las fincas bananeras y se reduzca el uso de agroquímicos, plaguicidas, entre otras cosas. Lo reconoce la Unión Europea, que le ha otorgado a Costa Rica precisamente la indicación geográfica, que es el logo que pueden observar en pantalla, el cual es un sellito de calidad que acredita que en Costa Rica se cultiva banano con el mayor respeto tanto a los trabajadores como a la naturaleza, que es precisamente uno de los logros que se da a través de Corvana, que trabaja en distintas áreas para mejorar la productividad y calidad del banano en Costa Rica. Esto a través del desarrollo tecnológico e innovación. Corvana se rige a través de 4 ejes fundamentales. La asesoría técnica del gobierno es el primero de ellos, y es que Corvana brinda asesoría al gobierno en materia bananera, ofrece información y propone políticas que permiten que la sostenibilidad de la actividad a largo plazo se mantenga. También el segundo eje es la información de mercados. Corvana ofrece acceso a datos reales y actualizados de la producción de banano en el país, comercialización de la fruta en distintos mercados según las tendencias de consumo y logística, obviamente. El tercer eje es el crédito para capital de trabajo e inversión. Corvana creó un fondo de crédito que se destina a financiar capital de trabajo e inversión que contribuye con el desarrollo de la actividad bananera como fuente de apoyo para los productores. Por último está el eje de la promoción de investigación científica. Corvana cuenta con uno de los mejores centros de investigación de banano a nivel América Latina y el Caribe. Se dedica a mejorar prácticas agrícolas actuales y buscar nuevas alternativas, precisamente innovación, mediante análisis de diversos laboratorios especializados, como es el laboratorio de nanometodología, control biológico, fitopatología, química, clima, suelos y biotecnología. Corvana y su centro de investigación manejan y comparten la información científica especializada y todos los logros a nivel global. Poseen diversos convenios con universidades tanto europeas como estadounidenses, así como nacionales, obviamente. Y el Centro de Investigación de Corvana es uno de los centros más prestigiosos, además de que posee personal de las universidades altamente capacitado para realizar las actividades y dota de esta información a los productores costarricenses, además de que los educa y los informa. Si bien es cierto, nosotros no obtuvimos como tal una entrevista con un investigador de Corvana, sí obtuvimos un poco de información del profesor Fabián. Precisamente nos habló de forma relativamente vaga debido a términos de confidencialidad. Nos habló de un proyecto que se creó entre un grupo de fitopatología y fisiología, nexo con una universidad de Brasil y un programa de mejoramiento genético de Brasil junto con Corvana, en el cual aparentemente él está participando, que básicamente los materiales ya ingresaron y están en proceso de selección y evaluación. Estos materiales, aquellos que tengan como
las características necesarias, enfocado principalmente a diferentes resistencias. Una de las más importantes, obviamente, y en la cual se quieren enfocar más es la resistencia a Fusarium raza 4, obviamente. De ahí se espera que se evalúen diferentes tecnologías que permitan ver que estos materiales se puede hacer un cruzamiento de algunas de estas plantas, y la expectativa es que se obtenga como una semilla, lo cual en sus propias palabras sería todo un éxito, y que de esa única planta con esas resistencias que se seleccionen se pueda hacer como una propagación vegetativa para que sea el futuro cultivo bananero del país. Obviamente esto a través de tecnologías biotecnológicas, valga la redundancia, para hacer este mejoramiento. Es parte de la base de lo que se necesita, y según las propias palabras del profesor, en el país no se ha desarrollado ningún programa de mejoramiento. Por eso, desde el punto de vista de él, se tiene que reforzar mucho esta área, porque en Costa Rica realmente el mejoramiento genético es muy básico y es un área muy importante y realmente debería de ser estudiada. Entonces él es lo poco que nos pudo mencionar del proyecto, dada la confidencialidad, pero se ve muy emocionado al respecto y como que le tiene mucha expectativa. Si bien No sé quién estará hablando, pero no se escucha. Perdón, estaba hablando con el micrófono cerrado. En conclusión, pues el mejoramiento genético en Costa Rica ha llevado un largo camino. Mayoritariamente, desde el inicio se ha utilizado mejoramiento tradicional, aunque en los últimos años se ha abrió las puertas para nuevos métodos moleculares. Y sin duda los cultivos que han recibido la mayor atención son aquellos que históricamente han representado un toque más al país: el banano, el café, al igual que algunos otros como pueden ser la yuca, la piña. Y se prevé que en los próximos años estas técnicas permitan que cada vez sea más rápido producir nuevas variedades que sean de mayor utilidad y que tengan mayor resistencia hacia plagas. Muchas gracias. Muchas gracias. El trabajo me gustó mucho también, muy contento con lo que presentaron. Em, bueno, sé que a veces es difícil encontrar las fuentes, pero bueno, ustedes lograron eh, presentarnos muchísima información muy interesante a pesar de esas dificultades, ¿verdad? Eh, Quería que habláramos un poquito también de lo que ustedes mencionaban con respecto a las perspectivas futuras. Y bueno, si digamos, si la tendencia sigue a lo que estamos viviendo ahorita, y como lo mencionó el doctor Gatica, probablemente CRISPR sea una estrategia que vayamos a tener muy frecuentemente para mejoramiento genético, va a ir como en aumento, y pues vamos a tener cada vez más productos derivados de ese mejoramiento. Y bueno, ustedes saben que para hacer eso es necesario eh, trabajar con herramientas de cultivo de tejidos, como embriogénesis somática, como lo vimos en el curso. Luego lo de los protoplastos, que también lo mencionaron, es otra perspectiva que vemos por ahí, que ojalá pues se pueda mantener y mejorar mucho. Y otra perspectiva que veo que continúe es probablemente el mejoramiento genético convencional con inducción de mutaciones no dirigidas, ¿verdad? A diferencia de CRISPR.
que igual, bueno, la experiencia que tenemos nos dice que es mucho más efectivo con igual biotecnologías como el cultivo de tejidos. Entonces, digamos, todo esto nos, nos enmarca, digamos, en Costa Rica ser un país con mucha productividad agrícola, y con muchas condiciones climáticas para el desarrollo de la agricultura. Nos, digamos, nos enmarca en, nos da una gran responsabilidad, ¿verdad? En que tenemos que desarrollarnos más en esta área, como lo decía Fabián también. Entonces, bueno, ahí ojalá que muchos de ustedes puedan especializarse en este tipo de cosas y ayuden también a impulsar más eh, este tipo de trabajos. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien quería decir algo más, sino para que se preparen los compañeros que faltan. Dice que falta el grupo, bueno, mientras voy calificando también. Falta el grupo de Daniel, Angie, Manuel, Diana y Priscila. Solo ese grupo falta, ¿verdad? No faltaba ningún otro. Bueno, creo que solo ese grupo falta, entonces cuando quieran pueden iniciar. Buenos días. Hoy les vamos a hablar sobre la conservación de recursos fitogenéticos, específicamente la conservación in vitro a mediano y largo plazo. Nuestro grupo está conformado por Diana, Manuel, Priscila, Daniel, Cristian y mi persona, Angie Muñoz. Como parte de los contenidos, les vamos a dar una pequeña introducción, la definición teórica, las entrevistas y la conclusión. Bueno, para empezar, la conservación in vitro a mediano plazo se basa en técnicas de cultivo de tejidos y, como ya sabemos, utiliza procedimientos para reducir o retardar el crecimiento mediante cambios, ya sea en las condiciones físicas o en las condiciones químicas. Esto reduce los insumos y los costos por mano de obra, y también su mantenimiento es bajo condiciones controladas, por lo que es libre de plagas y también de cambios climáticos. Respecto a la conservación in vitro a largo plazo, pues se habla de la crioconservación, que esto consiste en llevar el material biológico desde su temperatura fisiológicamente normal hasta temperaturas muy bajas y de nuevo hasta el punto inicial sin causarle daño a este material. Esto es una conservación bajo condiciones de alta estabilidad genética por un tiempo indefinido. Y no solamente se trata de conservación de células, sino también de tejidos, órganos y organismos vivos completos. Esta técnica disminuye los riesgos de pérdida, también porque es independiente de una fuente de electricidad y por ende también los costos de mantenimiento se reducen. A modo de introducción sobre la empresa Biotech, esta fue creada en el 2007, dedicada al área de protección de cultivos. Su objetivo es apoyar los procesos de investigación y desarrollo que requiera el sector agrícola del país, desde la detección de plagas y enfermedades en los cultivos, además de pruebas de laboratorio y de campo que requieran los desarrolladores de insumos fitosanitarios con la finalidad de aumentar el rendimiento y la calidad de la producción. Además, ellos desarrollan insumos a base de microorganismos benéficos
los cuales tienen la función de controlar enfermedades y o plagas en los cultivos, lo que le sirve al productor como una herramienta para realizar un manejo integrado en el campo. En cuanto a la conservación in vitro a mediano plazo, como ya había mencionado, se busca disminuir la división celular y el metabolismo en la planta. Esto se puede lograr cambiando las condiciones del medio de cultivo. En este método no se detiene el crecimiento de la planta, simplemente lo hace más lento. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Algunos factores del medio de cultivo que podemos alterar son el contenido mineral, el uso de inhibidores de crecimiento, agentes osmóticos, al igual que el cambio en intensidad y calidad de luz. Por otro lado, la conservación in vitro a largo plazo es muy utilizada para la conservación de germoplasma. En esta técnica se usa la crioconservación, la cual está basada en detener todos los procesos metabólicos y división celular. Esto se da gracias al uso de nitrógeno líquido. Y para esto existen diversas técnicas para la conservación. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Algunas de ellas, ¿puedes pasar a la siguiente, por favor? Algunas de ellas son la deshidratación química parcial, la congelación programada y algunas técnicas que ya hemos visto en el laboratorio que son la vitrificación y la encapsulación. ¿Quién le toca esta parte? No se escucha por aquello. Ya, profe, que tuvo problemas de conexión y se salió de la reunión. ¿Y alguien que pueda ir avanzando mientras? Ok. Para esta exposición buscamos información y contactamos con varios profesionales de las empresas que realizan y utilizan esta técnica. Entre estas está el Centro Internacional de Papa o el CIP, Biotech y la Estación Experimental Agrícola Baudrito. No sé si se puede pasar porque era Manuel. Ok. ¿Sigues, Manuel, o sigo yo? Ok, bueno, primeramente nos hablaron del por qué es importante la conservación de germoplasma, tanto a mediano como a largo plazo. Y las respuestas giraban en torno a la necesidad de una respuesta ante distintas problemáticas como catástrofes naturales, plagas, guerras o la disminución o pérdida de recursos fitogenéticos por la actividad agroindustrial. Otro aspecto que comentaron fue su uso a nivel del país,
Su principal uso es la conservación de especies con fines comerciales, como la producción de nuevas variedades o la reintroducción de estas especies para el beneficio de los agricultores. También nos comentaron sobre las pruebas que suelen hacerle al material. Entre ellas se encuentran las pruebas sobre el contenido nutricional, antioxidantes, pruebas moleculares para conocer la huella genética y la diversidad presente. También nos comentaron de algunos desafíos que se presentan a nivel de país sobre este tema, principalmente la falta de un banco de germoplasma nacional, la falta de políticas a nivel nacional y de estrategias para el resguardo de los recursos fitogenéticos. Bueno, ya para finalizar, se puede concluir que en la actualidad la aplicación de diferentes metodologías de conservación in vitro, tanto a mediano como a largo plazo, se han convertido en la principal alternativa para la preservación de material vegetal con fines investigativos para la propagación masiva de plantas e intercambio de germoplasma, y que han permitido el fomento y desarrollo de lugares especiales como bancos de germoplasma y laboratorios de conservación in vitro, que posibilitan el mantenimiento de una importante diversidad y su estructura genética, y que además garantizan un aspecto indispensable para la sociedad como lo es la seguridad alimentaria. Muchas gracias por su atención, y eso sería todo de nuestra parte. Bueno, muchas gracias. Quería preguntarles cómo les fue con las entrevistas. ¿Con quiénes lograron conversar en Fabio Baudrit o en Biotech? Bueno, de eso se encargó Manuel, que está teniendo problemas de audio, pero se realizó principalmente por correo electrónico. Si no me equivoco, era como muy general, no especificaban como la persona, y nada más hacíamos las preguntas y ellos no respondían, y así fue la dinámica. Y Manuel, ¿qué saben de Manuel? No va a volver pronto. No, sí está conectado y él estaba pasando la presentación, pero no le sirve el audio. Sí, lo estaba proyectando. Ah, ok, pero no sé si alguien entonces podría responder. Como no sé qué les contaron acerca de las colecciones o de las estrategias de almacenamiento, de conservación. Nadie nos quiere contar. Hola, profe. Hola. Eh, Resulta que nosotros hablamos, como dijo Priscila, como por correo, y eh, hablamos con en el CIP con una muchacha que se llama Vania. En el Audrit nos dijeron que las colecciones en realidad son tropicales, o sea, como tienen bastantes especies tropicales aquí. Bueno. Y bueno, quería decirles entonces que la otra semana tenemos el examen a la 1 de la tarde, me dijeron. Em, y yo creo que ya eso sería para cerrar el curso. Hay gente que todavía no ha venido a recoger el segundo, entonces por aquello aquí voy a estar todo el día, o bueno, esta semana hasta el jueves. ¿Y qué más? Bueno, espero que nadie le toque ir a repo, pero por aquello la otra semana misma sería si fuera el caso, pero parece que todos van bien. Am, bueno, entonces eso sería por hoy. No sé si alguien quería preguntar algo, dudas del examen, dudas de las presentaciones o alguna cosa, si no, para dejar la reunión por acá.
De mi parte no, profe, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Chao. Gracias, profe. Hasta Muchas luego. gracias, profe. Nos vemos.